Buenas tardes, mi nombre es Julián Marroquín. El día de hoy vamos a abordar el tema de análisis del colapso de un edificio. Entonces, para entrar en contexto con el estudio que tenemos que dar una previa estadística, voy a indicar lo siguiente: ¿por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento del fenómeno como los sismos? Entonces, lo divido en cuatro. Resumir y analizar datos complejos, identificar patrones y tendencias, comprender y predecir eventos sísmicos, analizar resistencia del suelo y magnitud. La justificación de la utilidad de las medidas estadísticas. Allí me profundicé en dos. La evaluación de vulnerabilidad estructural, realizando esta es para realizar un análisis de vulnerabilidad estructural del edificio utilizando datos sobre su año de construcción, tipo de construcción y características geotécnicas y sísmicas de la zona. El otro es el análisis de la correlación. Ese análisis de correlación determina si existe alguna relación entre las diferentes variables, ¿sí? Como la resistencia a la compresión del suelo y la profundidad del nivel freático, o la magnitud de los terremotos y el número de réplicas sísmicas. Entonces, de acuerdo a esta información anterior, hay unos datos que se suministraron en el caso para poder llegar a una estadística, el cual tendríamos que sacar la media, la mediana, la MOA y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. Entonces, allí en la media tomamos los 5 valores que nos dieron inicialmente, los sumamos y los dividimos en 5, ¿sí? El cual nos da un valor de 10.880 habitantes. La mediana es coger eh, los datos iniciales de menor a mayor y se saca el número de la mediana, que son 10.800 habitantes. En este caso la moda no tenemos porque es el conjunto de datos proporcionados, no tienen valores repetidos, por lo que no hay un valor que se repita con mayor frecuencia, por lo tanto no hay un valor de moda. Y la desviación estándar me dio 983.80 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que con esta desviación estándar le sacamos, le sacamos la raíz a este valor que nos dio en la sumatoria de toda la media y elevada al cuadrado. Luego tenemos las medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. Entonces, allí como podemos indicar, tenemos una tabla donde nos dan unos valores, ¿sí? Esos valores pues están en megapascales. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la sumatoria de los 5 valores y el resultado que se divide en 5 y allí obtendremos el valor de la media, que en este caso sería 12.6 de la resistencia del suelo. La mediana se organiza de menor a mayor y se toma los datos. En este caso, la mediana sería 12.5, que es el dato central. Luego tenemos la distribución de la resistencia a través de un histograma. Entonces allí tenemos una frecuencia, perdón, tenemos la distribución de la resistencia, el cual está, digamos, identificado por dos ejes, el eje Y y el eje X. Que en el eje Y tenemos la frecuencia de observaciones en cada intervalo, el cual pues cada intervalo va de 0, 0,5, 1, 1.52, 2.5 a 3. Y los intervalos de resistencia en megapascales que están en el eje X, como podemos observar, del 1 al 11.9 y del 12 al 13.9 tenemos un rango estadístico más elevado que los otros valores que están al lado. Por otro lado, tenemos la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Entonces, allí cogimos unos valores iniciales, los cuales tenemos
en la información inicial que nos dan del estudio del caso y por medios de que de la página web sé, sé que se investigó el tipo de suelo arcilloso, el cual está en por kilonewton sobre metro cuadrado, y la profundidad del nivel freático que se cuenta como en metros, como se puede evidenciar pues en la gráfica. Bueno, para calcular la media y la mediana y rango de las magnitudes de los terremotos registrados, entonces tenemos dichos datos. Entonces la media lo que se hace es sumar los 5 datos y se divide en 5 y nos da 5.6. La mediana vuelve y se reitera ordenando de menor a mayor. Decimos que la media es de 5.4. El rango es la diferencia entre la magnitud máxima y la mínima, que es restarle el 6.2 menos el 4.5 nos da 1.7. Ya después de esto, analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Entonces, tenemos 5 registros, que son los últimos 5 años, los cuales por cada índice de terremoto número 1 hasta el 5, tenemos una magnitud o una frecuencia. 5.4, 4.8, 14.4, 14.5 y 14.6. Ellos tienen unas réplicas, entonces 23, 17, 21, 19, 15. Entonces varía mucho la estadística, donde entre mayor sea la frecuencia o la magnitud del terremoto, no quiere decir que sea mayor o mínima las réplicas. Entonces puede variar estadísticamente, como se puede evidenciar aquí en el gráfico. Muchísimas gracias, muy amable, eso sería todo.